Buenos días chicos, vamos con una tutoría más de matemática del proyecto 4, semana 2. El tema procesos evolutivos que transforman la humanidad. La siguiente diapositiva ¿sí? Nos habla del valor semanal que es la justicia. ¿Sí? Es muy fácil ser bueno, pero es muy difícil ser justo, ¿verdad? Bien. Frase motivacional de la semana. La justicia da a cada ciudadano lo que le corresponde para suplir sus necesidades básicas para que pueda aportar a la sociedad. El objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Muy bien. Pasamos entonces a nuestro tema. El tema de esta semana es el teorema de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? Era un científico, un filósofo, ¿no es cierto?, matemático, en el cual demostró que el cuadrado de la medida de la hipotenusa iba a ser igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Y aquí él demostró con esta imagen, ¿sí?, donde le pone medidas a cada lado y le daba igual a la hipotenusa. ¿Con qué? Con esta fórmula, donde C viene a ser la hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más B cuadrado. A y B corresponden a los catetos. ¿Qué significa esto? Que A, que tenemos aquí en la imagen, y B siempre van a formar un ángulo recto. ¿Ok? La hipotenusa es el lado que está inclinado o el lado mayor. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Para encontrar nosotros la hipotenusa, la despejamos. Ya no le ponemos C al cuadrado, sino que eso va a ser igual, C igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Y para encontrar uno de los catetos, ¿sí?, cualquiera de ellos, a la hipotenusa siempre le vamos a restar el otro cateto. ¿Ok? Muy bien, aquí también tenemos en nuestra imagen cateto A, cateto B y la hipotenusa C. Por lo general siempre le vamos a dar estas simbologías, ¿verdad? Mire, entre los dos catetos forman el ángulo recto que mide 90 grados. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, dice, un edificio mide 95 metros de altura. Si un automóvil se encuentra a 300 metros, aquí está el automóvil rojo, de la base del edificio, es decir, la distancia desde la base del edificio hasta donde está el automóvil. La pregunta es, ¿cuál es la distancia del automóvil desde lo alto del edificio hasta donde está el auto? ¿Sí? Muy bien, entonces, si nosotros dibujamos entre esos tres puntos un triángulo, observamos que entre el edificio y la distancia, ¿sí?, hasta el automóvil, vamos a obtener entonces un ángulo recto. Por lo tanto, esta otra distancia viene a ser la hipotenusa. Ya sabemos la fórmula, que C va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Cada una de estas medidas la elevamos al cuadrado, luego sumamos y le sacamos la raíz. Y obtenemos nosotros la distancia. No hay que olvidar algo, que siempre la hipotenusa va a ser mayor que los lados, ¿sí? O que los catetos. Observamos, aquí tenemos 95 y aquí 300. La hipotenusa nos salió 314.68, mucho mayor que los dos, ¿ok? Vamos con un ejemplo propuesto. Aquí tenemos, en la siguiente imagen, calcular la distancia desde la lancha, aquí tenemos la lancha, que está en el punto C, desde la lancha hasta la base del faro. No dice la cima, sino la base, entonces en la parte de acá abajo. Observamos que aquí tenemos una X, por lo tanto es el valor desconocido, ¿verdad? Pero también me dice, sabiendo que la altura del faro es de 50 metros. Entonces aquí tenemos uno de los catetos.
Quiere decir que yo no conozco el otro cateto. Luego me dice, y la distancia desde la lancha hasta la cima del faro es de 130 metros. Entonces quiere decir que nosotros sí conocemos la hipotenusa, lo que no conocemos es uno de los catetos. La solución, el cateto va a ser igual, B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Vamos entonces a poner esas medidas. Tenemos entonces 130, que viene a ser C, le restamos C al cuadrado, 50 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es 130 por 130? 16.900. Le resto 50 al cuadrado me va a dar 2.500. Muy bien. Si yo resto estas dos cantidades, me va a quedar 14.400. Y si a eso le sacamos la raíz cuadrada, me va a dar 120 metros. Ya tengo yo la medida del otro cateto. Observamos, y hay que tener presente que la hipotenusa siempre va a ser mayor. Mire, tiene 130. En un cateto tenía 50 y el otro cateto me salió 120. Entonces, se cumple esta teoría, este teorema, ¿ok? Muy bien. A continuación, tenemos las actividades. Estas actividades de refuerzo. Usted, en el primer gráfico, va a encontrar, ¿qué cosa? La hipotenusa. Y en el otro gráfico va a encontrar uno de los catetos. Acuérdese que siempre entre los dos catetos forman, ¿qué cosa? Un ángulo recto que mide 90 grados. Tiene, en la primera parte de la teoría, tiene las fórmulas. Entonces, solamente lo que usted va a aplicar aquí es la fórmula. Esa viene a ser, entonces, la destreza, la habilidad que usted va a tener para poder aplicar la fórmula que le corresponde, ¿sí? Luego de esto tenemos la autoevaluación. ¿Consideras que el teorema de Pitágoras es aplicable solo en triángulos rectángulos? Bien, usted tiene que dar su criterio, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos revisado. Lógicamente se va a ayudar, ¿sí?, para todo de la ficha pedagógica, el texto del estudiante, porque está en el libro, cuaderno o carpeta donde usted lleve todos sus trabajos, sus tareas, hojas, bolígrafos, recursos digitales como la computadora, calculadora o celular. Y lógicamente para investigar el internet. Bien, chicos, con esto yo les agradezco muchísimo y sigan adelante. Muchas gracias.